del impacto de casos de abuso por parte de religiosos y en especial en lo que eso significa en la relación con los medios de comunicación y lo que significa especialmente en la relación con el pueblo de Dios y con la prensa en general, digamos, ¿no? Yo quiero dar dos marcos, si bien voy a ser muy breve, dos marcos que me parecen importantes para hablar de lo que fue la acción de comunicación de iglesia particular en estos casos. Lo primero que tengo que aclarar es que justamente es la opción de una diócesis en particular y de un obispo en particular que decidió tener frente a las situaciones que se hicieron públicas de casos de abuso sexual por parte de sacerdotes, decidió tener un estilo de comunicación, es decir, la estrategia que uno pensó, en primer lugar, la estrategia que pensó el obispo particular de mi diócesis, y en segundo lugar, rápidamente, contarles cómo es la estructura desde la cual trabajamos, porque ahí quizá también se pueden entender algunas cosas. Cuando yo asumí la animación de la comunicación en la diócesis, existía en mi diócesis lo que se llamaba el EDICOM, el Equipo Diocesano de Comunicación, el cual acá Monseñor Miguel Ángel estuvo mucho tiempo animándolo. Cuando llega Monseñor Ojea, intentamos generar otro ámbito de trabajo y se crea lo que es la delegación del obispo de la comunicación. Y está dividida en 4 espacios, ¿no? Un espacio de la difusión, un espacio de la animación pastoral, y esto en relación a las parroquias de la diócesis y a los hombres y mujeres que trabajan en la comunicación, la parte de la vocería, que yo tengo especialmente de Monseñor Ojea, y también la comunicación institucional, es decir, por eso el espacio en donde yo trabajo, que es justamente la dirección de comunicación, asume la comunicación de la Iglesia diocesana en los casos que hemos tenido de abuso sexual por parte de sacerdotes. Es decir, esto lo digo porque eso quizá también muchas veces las oficinas de difusión no son las que tienen la relación con la prensa, o muchas veces el vocero del obispo no participa de la pastoral de comunicación. En nuestra diócesis venimos trabajando en esta unidad, por supuesto con sus momentos mejores y con sus debilidades, pero bueno, es un espacio que venimos realizando. Nuestra diócesis ha tenido en los últimos 5 años 2 casos, y uno que se nos ha sumado ahora, que si bien no es de la diócesis, por ser un sacerdote incardinado desde un colegio muy tradicional de nuestra diócesis, como es el Colegio Newman, con lo cual es nuestro, ¿sí? Y en esto también estoy dando una definición. Son cosas que pasaron en la diócesis de San Isidro. No empezamos a distinguir si este colegio es nuestro, si aquel colegio no, si este sacerdote era religioso o era diocesano. Es decir, hemos tenido casos en los cuales hemos tenido que asumir que esto pasó en nuestra diócesis. Hemos tenido 3 casos muy presentes en los medios de comunicación en los últimos años. Hemos tenido casos que han sido muy dolorosos, tanto para el pueblo de Dios como para el clero, pero que los hemos trabajado comunicacionalmente, en primer lugar, desde una actitud receptiva y amigable con los medios de comunicación. Esto para nosotros ha sido fundamental. Entre comillas, asumir la crisis y asumir que el medio de comunicación que tiene el caso, por llamarlo de algún modo, me tengo que convertir en socio. Si bien exagero la palabra, es para que se entienda bien. Nosotros en los casos más críticos, en donde estábamos en la tapa de los diarios, en donde estábamos en los cuerpos centrales de los diarios de mayor importancia en la Argentina, nunca salió una nota sin que nosotros hayamos podido tener primero la posibilidad de hablar con los medios. Y en esto lo quiero aclarar porque para nosotros fue muy interesante esta estrategia. Si lo tienen, el caso, nunca esperamos a que salga. Siempre intentamos la relación con los editores de los diarios, intentamos la relación con los periodistas para trabajar en la previa de la nota. Nuestros casos siempre se han preparado mucho tiempo en los medios, con lo cual eso también es una ventaja, y siempre hemos tenido la posibilidad en lo previo de poder dialogar.
algo que para nosotros fue muy importante en el contexto de crisis. Previo a la salida en los medios de algunos casos, habíamos tenido entre 2 y 3 reuniones con las personas y los periodistas que iban a hacer la nota. ¿Arriesgado? Sí. ¿Cuidar los off the record? Por supuesto. Pero claramente eso nos sirvió para poder nosotros generar nuestra palabra y nuestra verdad con sinceridad también a los medios de comunicación. Ahí aprendí algo que alguna vez también lo escuché. Si vos en las crisis tenés que conocer a los medios, llegaste tarde. Es decir, si yo en la crisis tengo que salir a hacer agenda o a salir a buscar a los medios, llegué tarde. Eso para nosotros fue muy importante. Nosotros hemos tenido casos en donde justamente este acercamiento a los medios nos posibilitó impedir, por ejemplo, cosas que no eran verdad en el diálogo previo. Es decir, nos ayudó a que realmente cosas que iban a salir en los medios de comunicación, que no eran verdad en estos casos, quizás no salieran. Pero sí es claro que nosotros, si es verdad, es verdad. Y nuestro obispo en su momento hizo un pedido de perdón y también lo preparamos junto con los medios. Es decir, también tuvimos reuniones previas para dar a conocer a cada periodista en particular el texto del pedido de perdón que hacía Monseñor Oscar por los casos de abuso que se habían cometido en la diócesis. Si te insisto con esto del trabajo con los medios, uniendo lo que decía Esteban, muchas veces podemos tener la tentación de tener una actitud hostil hacia los medios, pero muchas veces nosotros generamos distancia. Entonces, no seamos, por lo menos a nosotros nos sirvió mucho no ser hostiles con los medios, no defendernos, no pelearnos, no estar a la defensiva, sino tratar de que si esto es verdad, trabajar en conjunto. Paréntesis importante, a mí me tocó trabajar en mi diócesis con casos que eran verdad. Reconozco que nunca me tocó trabajar, por ejemplo, con una infamia, con lo cual quizás estaríamos hablando de otra situación, pero siempre hemos trabajado con casos que fueron verdad y que después incluso tuvieron su condena judicial y también su condena canónica, con lo cual eso es una fortaleza que en la relación con los medios nos ayuda. Una cosa que para mí fue muy importante es aprender a, por supuesto con el respeto a las personas y con el respeto también a las víctimas sobre todo, aprender a dar datos objetivos. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que a los medios de comunicación en muchos casos interesa más el debate que la noticia. Con lo cual, el que tiene que poner los datos objetivos de lo que pasó muchas veces es la iglesia. Porque al medio le interesa el debate, es decir, le interesa el ida y vuelta de información. Entonces en eso, es decir, siempre ser preciso con los datos, acercarle los datos a los medios, no esconderlos, nos ayudó justamente a que acá está todo. Es decir, acá está todo. Es decir, nosotros hemos probado incluso con poner, por supuesto teniendo cuidado, bueno, todo lo que es la documentación del obispo, comunicando lo que había pasado, siempre en todos los lugares, inclusive en redes sociales con posibilidad de comentarios, que también fue un discernimiento muy extenso, pero que decidimos poner todo en todos lados, por supuesto dentro de lo que es necesario comunicar. En los casos de abuso que hemos tenido nosotros en la diócesis, siempre hicimos el discernimiento de la verdad. Por supuesto que es lo más importante. Aquello que comunicamos también merece su discernimiento. Es decir, comunicamos la verdad, pero también comunicamos lo que se debe. Y especialmente siempre cuidando mucho a las víctimas. Otra cosa importante que trabajamos en estas estrategias es, claramente, es algo muy propio de la comunicación, pero para nosotros fue importante segmentar los públicos. No le digo lo mismo a una comunidad parroquial, no le comunico lo mismo a una comunidad parroquial que sufre que su sacerdote ha sido sacado de la comunidad por esto, que al medio de comunicación. Nosotros incorporamos como importante la comunicación a los sacerdotes de estas cuestiones. Es decir, cómo los sacerdotes de la diócesis reciben esta noticia también. Quizá en cleros que somos quizá numerosos es todo un tema también, cómo comunicás esto a los curas. ¿Cómo se lo comunicás a las parroquias? En caso de que haya sido un ámbito escolar, ¿cómo lo comunicás a los padres de un colegio? ¿O cómo lo comunicás, insisto, a un medio de comunicación?
Es claro que no se puede, en los casos de crisis como estos, comunicar a todo el mundo igual. Porque hay muchas cosas que quizás yo utilizo como herramienta para comunicar al colegio, que quizás el medio de comunicación no lo necesita. Y eso también fue un aprendizaje justamente en esto, ¿no? De aprender a comunicar en casos de crisis como estos. Una cosa interesante también es que uno muchas veces se da cuenta que el pedido de perdón, comunicar el pedido de perdón en los casos de, algo recién comentaba Esteban, comunicar el pedido de perdón en los casos de abuso sexual por parte de sacerdotes no alcanza para la opinión pública, es una parte. Para nosotros es muy fuerte, para nosotros como iglesia, como pastores, los obispos, los sacerdotes. Pero hay algo de esa comunicación que yo me daba cuenta que a la gente no le alcanza. Y ahí empezamos a trabajar en otra estrategia de comunicación que es comunicar lo preventivo. Es decir, entonces cada vez que comunicábamos, que por desgracia no fueron pocas, que un sacerdote estaba con este inconveniente, comunicábamos enseguida qué es lo que está haciendo la diócesis para que no vuelva a pasar. Hemos logrado que periodistas importantísimos de la Argentina se entrevistaran, por ejemplo, con el rector del seminario, y que eso apareciera inclusive en la nota, por ejemplo. Yo me lo llamaba, decía, vení, comunicame esto, pero venía a conocer y comunicar lo que está haciendo, por ejemplo, el seminario trabajando con esto. ¿Por qué? Porque el pedido de perdón a nosotros, como iglesia, hacia adentro cuando lo comunicás es muy fuerte. Nosotros hemos tenido en comunidad de la diócesis el mismo obispo yendo a leer a la comunidad donde había sido el sacerdote que estaba, por ejemplo, preso, a leer el pedido de perdón. Ahí sí era sanante el pastor leyendo y comunicando el perdón. Ahora, para muchos otros lugares teníamos que generar otra cosa. Entonces ahí empezamos a trabajar la comunicación de una iglesia que quiere prevenir esto, que no solamente pide perdón, sino que utilizamos 3 palabras que era pedir perdón, asumir y reparar. Nosotros basamos la comunicación y la estrategia de esos casos que tuvimos y tenemos en esas 3 palabras. Pedir perdón, asumir y reparar. Y tratar siempre en cualquier comunicado que hacemos con respecto a estas situaciones de expresar claramente estas 3 ideas. Es decir, siempre con la gente que trabajo yo les decía, en algún lugar esto tiene que aparecer. Estas 3 palabras tienen que servir como guía para la comunicación de esto. Y 2 o 3 cosas más que me parecen interesantes. En estos contextos siempre nos hizo muy bien la estrategia de tener asesores externos en las crisis de comunicación, en el caso de abuso. Yo me obligo a tener a alguien que esté fuera del ambiente del obispado, que permanentemente vaya como chequeando la estrategia. Esto fue muy bueno para la diócesis en este tema tan delicado, que siempre tuviéramos a alguien que estuviera por fuera de la situación, que estuviera recibiendo lo que nosotros hacemos. En algunos casos han sido personas cercanas y ha terminado en algo que para nosotros, y especialmente la relación con los medios, es muy importante. Este año creamos en la diócesis el Consejo Asesor de Comunicación, así como un obispo tiene en su diócesis el Consejo de Asuntos Económicos. Bueno, tenemos, ya vamos por la 3ª reunión, el Consejo de Asesores en Comunicación al obispo, y participo yo también, ¿no? Y eso lo aprendimos, insisto, de la estrategia de los casos de sacerdotes. Es importantísimo esto, siempre de que haya alguien que te esté diciendo cómo vas o cómo no vas. Después, en el tema de comunicación concretamente, y también aparecía en el informe de Esteban, ya voy cerrando, es el tema del vocabulario. Y acá tenemos un desafío comunicacional. Nuestro vocabulario muchas veces la gente no lo entiende, especialmente el vocabulario canónico. Les pongo un ejemplo claro comunicacional. El sacerdote está suspendido. Lo entendemos quienes estamos dentro de la iglesia, o los obispos, o los sacerdotes. Hay que ser creativos para comunicar eso. Porque el medio lo que quiere saber, yo me acuerdo que preguntaban por teléfono es, ¿sigue dando misa o no? Es decir, para el medio de comunicación el imaginario ¿es cura o no es cura? Entonces, por supuesto uno tiene que tener precisión en estos casos, pero al mismo tiempo hay un reclamo del medio de comunicación y de la gente que es, ¿pero qué es esto?
¿Cómo se entiende? ¿Está suspendido? ¿Sigue o no sigue? La gente y los medios terminan preguntando cosas muy obvias. Es decir, ¿es cura o no es cura? Es decir, ¿dejó de ser cura o no dejó de ser cura? Y ahí, respetando los procesos de la iglesia, uno tiene que ser creativo. Tampoco puede ser improvisado. Y en esto hay que cuidar mucho porque además hay una ley canónica que protege también a la iglesia. Y hay que ser precisos. Hay que sentarse, hay que explicarles, hay que hablar. A veces te van a entender, a veces no. Pero acá sí creo que tenemos un desafío, que es encontrar palabras para que los medios van a titular como ellos quieren, ya lo sabemos. Pero sí encontrar palabras que nos ayuden a comunicar estos casos, quizá de un modo más sencillo. Que, insisto, no quiere decir perder seriedad y mucho menos perder precisión. Pero hay términos que son a veces difíciles de entender. Y dos cosas más para terminar y ya dejo. Claro es el tema de las redes sociales en esto y los medios de comunicación, pero hoy en día no fue igual de importante que un medio de comunicación tuviera la noticia como ponerla en nuestras redes sociales. Y eso es... Tuvimos muchas dudas, especialmente quizás como le pasa a mi obispo o a tanta gente quizá de otra generación, tiene mucho temor de usar las redes sociales para esto. Lo que vamos entendiendo que es, hoy estamos todos adentro de un círculo donde está todo, ¿no? Los medios de comunicación, gráfico, escrito, redes. Hoy considerar que la red social es algo aparte y distinto a un diario, me parece que, como bien decía Esteban, todo es lo mismo y bueno, y en eso aprendimos también. Y lo último, terminar con un ejemplo que fue, nosotros tuvimos casos dolorosos y tenemos casos dolorosos en la diócesis, pero siempre hay que comunicar protegiendo mucho a las víctimas en esto. Y nosotros, hace unos años, me acuerdo que nosotros frente a esto fue público, por eso lo cuento, es decir, la iglesia diocesana asume un arreglo económico con las víctimas de un sacerdote que había abusado sexualmente y que había estado detenido, preso y había cumplido su condena. Y nosotros nunca quisimos, estratégicamente y por una decisión, comunicar el número del arreglo económico. ¿Porque queríamos esconder algo? No, porque queríamos proteger a las víctimas. Eran chicos de un barrio que nosotros, que íbamos a decir que una determinada cantidad de dinero, había un chico de un barrio muy humilde que tenía una determinada cantidad de dinero, cosas que nosotros le dijimos a los chicos, no lo vamos a decir para protegerlos a ustedes. Salió la tapa de un diario de página 12, ¿no? Cuánto había sido el arreglo económico de... Y yo me acuerdo que en ese momento dije, esto, alguien lo filtró, alguien lo dijo, pero siempre me quedé tranquilo en decir, bueno, a veces también la estrategia de comunicación van a decir cosas que vos no querés. Por eso termino con esto. A veces las cosas van a salir como vos querés y a veces no. Lo que sí tengo claro es que una cercana y afectiva, sana relación con los medios de comunicación hace que toda una crisis como es el tema de los curas se pueda transitar, me parece, con mucha más serenidad, aún siendo algo tan doloroso como esto. Ahora vamos a escuchar cosas mucho más lindas y agradables, seguramente, por parte de las chicas. Pero bueno, esto, si alguno después en la mesa o en algún lado quiere charlar, preguntar, por supuesto a disposición y gracias.